Muy buenas noches, doctor Santillana. El presente video sirva para dar conclusión a esta materia de amparo con el trabajo final. La propuesta de reforma que yo propongo para la ley de amparo surge en realidad con la reforma de dos puntos muy importantes de artículos constitucionales que creo dan origen o podrían dar origen en un futuro a la propia ley reglamentaria. En primer lugar, hablo de la fracción segunda del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo de la ley. En esto propongo eliminar el cuarto párrafo de la fracción segunda, la cual a su letra dice que lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a las normas generales en materia tributaria. Este cuarto párrafo hace referencia en específico a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad que tiene un origen en la reforma de junio del año 2011, y con ella, pues en realidad sí se dio un avance muy significativo en materia de amparo, pero de alguna manera considero que se deja como excepción para la materia tributaria, y esto me parece que no permite que nosotros como ciudadanos podamos tener en realidad pues esta protección equitativa. ¿A qué me refiero? Sin duda alguna, la función del amparo es un control constitucional y es necesario para, digamos, el Estado de Derecho, el orden del país. Pero hablar de la excepción es un poco como hacernos de la vista gorda en materia de protección de la Constitución en temas que estrictamente parecieran tener más un ánimo recaudatorio del Estado. ¿Qué quiero decir? Si hacemos la aplicación de la fórmula Otero, tenemos que podrían existir leyes inconstitucionales, así declaradas por el Poder Judicial, que serán aplicadas solamente a quienes acudan al amparo, pero no así para la generalidad de los ciudadanos que se encuentren aún en la misma situación jurídica. Tener esta aplicación de este principio que doctrinalmente tiene mucha relevancia y no aplicarlo en materia fiscal, para mí carece de justificación, y como lo menciona incluso el ministro Arturo Saldívar, pues en realidad es urgente esta revisión, toda vez que vulnera la supremacía constitucional. El Estado sabe que para los ciudadanos es costoso acudir a los tribunales, exclusivamente, bueno, no hablamos en exclusiva del amparo, sino en cualquier instancia, sabe que es costoso para los ciudadanos, y aún así declara y aprueba reformas sabiendo que son inconstitucionales, porque dice, bueno, me va a permitir gravar por un tiempo a el mayor número de contribuyentes. Esta perspectiva me parece que es muy de corto plazo. Si nosotros sabemos que la Corte debe de ser un órgano defensor de la Constitución, el dejar estas 16 palabras en la Constitución me parece que vuelve a este órgano defensor de recaudación, pero no de control constitucional. Para mí es muy importante hacer referencia a un prestigiado litigante de nombre Manuel Tron. Él en uno de sus artículos habla de que él, a lo largo de su experiencia, él encuentra que en materia de amparo tributario, pues no solamente hay que enfrentarse obviamente a los criterios de los jueces que estén en turno, sino también él habla de la presión política y económica que tienen las autoridades, donde parece que en realidad son defensores de la hacienda pública antes que de la Constitución. Si nosotros sabemos que hoy casi todas las leyes fiscales pueden ser susceptibles del juicio de amparo, si también sabemos que la Corte ha estimado procedente devoluciones de impuestos para grupos empresariales importantes, como el caso de Jumex, donde evidentemente se estimuló la ruta del amparo en los primeros años, pues pensamos que esta protección está dando precedente para que en un futuro, pues en realidad este sistema sea elitista, sea solamente para un grupo pues que tenga o detente el poder adquisitivo en México, y no será o no cumplirá con la razón de ser del amparo. Ahora, la siguiente propuesta que yo hago es revisar
pues evaluar y sancionar en último caso a las autoridades que violenten los derechos humanos, así como pues todos los derechos que se encuentran protegidos en los convenios de los que México es parte. ¿A qué me refiero? Generalmente nosotros hablamos de que el juicio de amparo, como decía hace un momento, pues su función es proteger en sus derechos a quienes encuentren que los actos de autoridad o las omisiones han vulnerado esos derechos humanos, esas garantías. Sin embargo, no pasa nada más después, no pasa nada con las autoridades una vez que se hace esta evaluación. Si hacemos una lectura de la Constitución, en el mismo artículo 107 se dice textualmente: las sentencias que se pronuncian en los juicios de amparo solo se ocupan de los quejosos. Pero ¿por qué no ocuparnos también de las autoridades? ¿Por qué no estudiar por qué las mismas autoridades cometen y omiten de una manera indiscriminada millones de actos de autoridad que vulneran los derechos humanos? ¿Por qué no hablar también de ocuparnos de no solo de los quejosos, sino también de las autoridades que no les interesa pues que se vulneren derechos? Ellos repiten innecesariamente y ponen en un real estado de indefensión a la mayoría de los ciudadanos. Esto para mí es una preocupación muy importante y me parece que en la Constitución ni en la Ley de Amparo pues se menciona esto, y me parece que podría ser relevante su estudio y su consideración para un futuro. Si consideramos que estos dos elementos pueden dar la posibilidad de que los amparos se reduzcan considerablemente, también los costos para el Poder Judicial disminuirán y podremos dedicarnos a que la Corte se dedique al estudio de otros tipos de actos de autoridad que efectivamente sigan vulnerando los derechos humanos, pero que no han sido o no han podido ser estudiados por la enorme carga de trabajo que tiene el Poder Judicial en la actualidad. Si consideramos que la segunda sala tiene aproximadamente el 54.5% de sus asuntos en materia tributaria, bueno, es una locura. Me parece que darle efectos generales para materia fiscal podría ser una solución. Claro, el impacto recaudatorio tenemos que buscar una solución de manera convergente, o sea, no podemos dejar de atender ese tema, pero bueno, no debemos dejar prevalecer el ánimo recaudatorio antes que la defensa de la Constitución. Muchísimas gracias, profesor.